una médula anclada. ¿Listo? Lo primero que tenemos que tener claro es la definición. Entonces, médula anclada va a ser una adherencia normal de la médula a cualquiera de los tejidos que la rodean. Esto puede ser a cualquier nivel, cervical, torácico, lumbar, pero lo más frecuente es que sea a nivel lumbar. El síndrome de médula anclada, por el contrario, van a ser los signos y los síntomas de disfunción neuronal que se pueden atribuir a esa tensión aumentada en la médula espinal, que se va a dar principalmente por tracción en esos segmentos inferiores. La causa más común de esto va a ser que se presente con defectos del tubo neural que pueden ser abiertos o cerrados. Vamos a tener dos tipos, las congénitas o primarias, que van a estar asociadas a irrafismos espinales abiertos o cerrados, más común en los abiertos, y las adquiridas o secundarias, que van a ser estas que son secundarias a trauma, infección, cicatrices de cirugía o a lesiones tumorales. Recordando rápidamente la embriología, vamos a tener entonces que cuando sea el proceso de neurulación primaria es donde vamos a tener los defectos del tubo del cierre neural, y en la neurulación secundaria es donde vamos a tener los defectos en la formación y en la regresión del tubo neural caudal, que es el que va a estar implicado en el ascenso relativo de la médula espinal en la columna durante el crecimiento del feto y del niño, en la formación y posicionamiento del cono medular, en la formación de la cauda equina y en la formación y posicionamiento del filum terminal. El filum terminal, recordemos entonces que va a ser un filamento delgado de tejido conectivo, va a estar compuesto de aracnoides y recubierto de dura madre, que va a descender desde el cono medular con las raíces nerviosas y se va a fijar al coxis en su periósteo, en las vértebras sí, S1, S2 y S3 principalmente. ¿Su función cuál va a ser? Va a ser estabilizar, fijar y proteger la médula espinal de la tracción cefálica y caudal que se da con los movimientos normales y cuando se presentan también algunos movimientos traumáticos anormales para evitar la lesión de estas raíces y del cono medular. La fisiopatología entonces de la médula anclada, ¿cuál va a ser? Se va a producir una fijación anormal de ese filum terminal o de ese cono o de la dura a nivel distal en la columna. Se va a dar una tracción sostenida, esa tracción sostenida va a producir una hipoxia por la tracción que nos va a llevar a dos componentes. El primero va a ser una alteración del metabolismo oxidativo del citocromo C, y esto nos va a llevar a una disminución del metabolismo mitocondrial y a una disminución de esa función de la producción de energía de la mitocondria. Lo segundo va a ser que ese estiramiento sostenido va a llevar a una pérdida de la homeostasis de la membrana celular, de la membrana neuronal, y eso nos va a llevar a una depresión de la actividad eléctrica en las células neuronales. Vamos a tener que esta lesión de las estructuras, si es menor a 2 semanas, se va a presentar simplemente edema y una isquemia transitoria y puede ser reversible, pero cuando ya llevamos más de 8 semanas de esta lesión hipóxica, vamos a tener cambios irreversibles, va a haber pérdida de los neurofilamentos y daño axonal. El diagnóstico, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener dos componentes grandes. El primero va a ser la sospecha clínica y el segundo va a ser las imágenes. ¿Por qué nos van a llegar estos pacientes a la consulta de ortopedia? Entonces, uno de los motivos más comunes va a ser la presencia de estigmas cutáneos que nos indiquen diarrafismos ocultos, como los parches de pelo, los hoyuelos lumbosacros, los hemangiomas en la región sacra y las masas. Según el tipo de lesión, como ya lo habíamos visto previamente, vamos a tener unos componentes que pueden ser de bajo riesgo, intermedio y alto riesgo. Los de bajo riesgo serían los hoyuelos interglúteos y sacros aislados, los de riesgo intermedio, las malformaciones anorrectales bajas e intermedias, los hemangiomas, los lipomas de gran tamaño, los parches de pelo, y los de alto riesgo, las malformaciones anorrectales altas y las malformaciones en la cloaca. Recordemos entonces que los de bajo riesgo son los únicos que se estudian con ecografía, y se estudian con ecografía solo si el paciente tiene menos de 4 meses. Si ya tiene más de 4 meses o tiene lesiones de riesgo intermedio o alto, estos pacientes van a requerir estudio con resonancia magnética. Y recordemos que así sea un hoyuelo sacro o lumbosacro, si el paciente tiene más de 2 lesiones, esto va a aumentar muchísimo el riesgo de que este paciente tenga un diarrafismo oculto. También nos van a consultar por cambios neurológicos o cambios o alteraciones en la función de estos pacientes. En los lactantes vamos a ver una disminución de los movimientos espontáneos de los miembros inferiores, alteración en los reflejos normales para la edad, asimetría en la forma de los pies y atrofia en los músculos de la pierna,
Muchas veces los pacientes van a consultar remitidos con un diagnóstico de un pie equinovaro. En los preescolares vamos a tener retraso de la marcha, una marcha patológica, con una inadecuada progresión de la madurez de la marcha y discrepancias de longitud. Y en los escolares vamos a tener asimetría motora y sensitiva, hiperreflexia, anestesia en los pies, dolor en las piernas y en la espalda. También podemos encontrar algunos síntomas o algunos signos menos comunes, como por ejemplo en este paciente, que es un caso cortesía del doctor Uribe, que consultó por debilidad y por alteración en la marcha, y al examen físico encontramos un cock-up toe. En los escolares y en los adolescentes aparentemente sanos, que aparecen síntomas con la actividad deportiva, lo que vamos a tener es que hay una fijación anormal de esa médula, no lo suficientemente fuerte para generar síntomas por sí misma, pero esa tensión crónica con una mínima nox adicional, como la posición en flexión sostenida o la flexoextensión repetida durante la práctica de algunos ejercicios, va a generar la aparición de síntomas e incluso puede generar daños severos a nivel de la columna. El compromiso ortopédico más común va a depender de la edad. Entonces, en los lactantes, cuando es una médula anclada muy severa, podemos tener escoliosis, un pie equinovaro que va a tener criterios de gravedad y que va a ser más difícil de manejar, puede presentarse luxación o subluxación de la cadera. En los pacientes escolares vamos a tener escoliosis que va a ser más agresiva y más progresiva. Vamos a tener alteraciones en la marcha, debilidad y atrofia de los músculos de los miembros inferiores principalmente, y dolor que va a estar localizado en la región lumbar, en la región perineal y en las piernas. ¿Qué más debemos preguntarle a estos pacientes en la consulta, así se salga de nuestro espectro normal del acto clínico? Vamos a preguntar siempre por las alteraciones urológicas cuando la sospecha sea una médula anclada. Pacientes que tengan itus a repetición, que estén presentando incontinencia, que tengan un vaciamiento anormal o que hayan tenido episodios de hematuria, siempre van a requerir estudios. Y también es muy importante preguntarle a los padres por pacientes que estén presentando regresión en los hitos de la continencia, es decir, paciente que ya no usaba pañal y está otra vez haciéndose pipí en sitios inadecuados, o un paciente que era continente y ahora está con un goteo constante. Esas son cosas que deben prender los signos de alarma para esta patología. Si el paciente es nuevo y es primera vez que consulta por una sospecha de una médula anclada o por alteraciones neurológicas, lo que debemos evaluar es que tenga sensibilidad en la región perianal, si tiene tono del esfínter anal, si tiene control voluntario del esfínter y la presencia del reflejo bulbocavernoso. Si es un paciente que ya tiene una disrafia espinal conocida y lo que viene es remitido a ortopedia por otras alteraciones, siempre debemos evaluar la urodinamia, que no haya un aumento de la presión, que no haya vaciamiento incompleto, que no haya una disminución de la capacidad de la vejiga y que no haya disfunción del detrusor. Esto nos va a hablar de que el paciente puede estar presentando un empeoramiento y que los síntomas o signos ortopédicos que está presentando pueden ser una complicación o una manifestación de su médula anclada. A nivel urinario también vamos a presentar lesión del sistema nervioso parasimpático que nos puede dar una vejiga arrefléxica que puede ser hipo o hipertónica. En los pacientes hipertónicos el manejo va a ser con anticolinérgicos y cateterización para evitar ese aumento de la presión retrógrada que genere daño a nivel del sistema genitourinario proximal. La lesión del sistema nervioso simpático nos va a generar incontinencia, ya que el paciente no va a tener control del esfínter, y también podemos ver una disinergia del detrusor cuando se da una activación simultánea del detrusor y el esfínter, lo que va a generar un aumento marcado de las presiones en la vía urinaria de forma retrógrada, dilatación del sistema colector e incluso puede llegar a comprometer la función de los riñones. En estos pacientes no se nos puede olvidar, en todo paciente que sospechemos una médula anclada por clínica o por imágenes, siempre se debe solicitar una urodinamia. La urodinamia nos va a ayudar muchas veces a detectar alteraciones que no pueden ser evidentes en el momento, es decir, un paciente que todavía no tiene un adecuado control de esfínteres, pero no sabemos si es porque está muy pequeño o porque tiene problemas con el control de la parte genitourinaria por alguna lesión nerviosa. Entonces la urodinamia nos va a ayudar a detectar y a cuantificar esto y nos puede ayudar a evitar lesiones irreversibles, la presencia de insuficiencia renal
e incluso la muerte, que es una de las causas más frecuentes de mortalidad en estos pacientes con alteraciones o disrafias espinales. A nivel gastrointestinal vamos a tener un intestino neurogénico, se va a presentar constipación ya que el intestino no va a tener pues la movilidad normal por la alteración de los plexos nerviosos. Ya cuando el intestino está dilatado y falla, se va a presentar incontinencia fecal, pero por una especie de rebosamiento, la materia fecal va a estar acumulada tanto tiempo que va a empezar a liquificarse y el paciente va a tener como una mancha constante de materia fecal en la ropa interior o en el pañal, que también nos debe llamar la atención. El otro componente entonces van a ser las imágenes. Desde el punto de vista ecográfico, entonces lo que podemos evaluar es la movilidad del filum y la médula, detectar la posición aproximada del cono, ver si hay lipomas u otras lesiones, pero recordemos que esta va a ser solo un tamizaje en los pacientes de bajo riesgo y en los menores de 4 meses. Entonces en las imágenes de la derecha podemos ver un anclaje de la médula a nivel de L1, L2 y también podemos ver un cono medular que está muy bajo a nivel de S1 en la imagen inferior. La radiografía todavía va a ser útil en el seguimiento y diagnóstico de los pacientes con escoliosis, cifosis y lordosis para tener un control y definir en qué momento estos pacientes puedan requerir algún tipo de manejo quirúrgico, porque recordemos que en ellos la escoliosis va a ser progresiva y va a ser mucho más agresiva que en otros pacientes. La radiografía también se utilizaba antes para ver los componentes óseos de la lesión, ver si había alguna alteración en el número de vértebras, alteraciones morfológicas, un ensanchamiento del canal, agenesia o división del sacro cuando se presentaban algunas cosas como la regresión caudal, pero ha sido para toda esta evaluación reemplazada ahora por la resonancia magnética, que se ha vuelto el gold estándar, ya que nos va a permitir identificar de forma más precisa la anatomía de la lesión, tanto los componentes óseos como de tejidos blandos, y nos va a permitir evaluar de forma muy precisa el tejido neural para saber dónde está ese compromiso y para tener claro cuándo la implantación o la zona donde se encuentran las estructuras es anormal. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que uno de los criterios para pensar en médula anclada es el filum lipomatoso, que es una lesión lipomatosa al final del filum y que le genera una disminución de su movilidad, pero también puede generar efecto de masa. Entonces, adicional a la tracción sostenida y a la hipoxia que se genera por esta tracción sostenida, el efecto de masa va a empeorar los síntomas. ¿Cómo lo vemos? Que en las diferentes secuencias, esa lesión que vemos al final del filum terminal se va a comportar igual que la grasa que vemos en la región subcutánea. También un engrosamiento del filum con una implantación baja y muchas veces asociados a efectos en la región posterior que pueden ser no evidentes porque la piel se encuentra íntegra. También la implantación baja del cono medular. Acá tenemos un ejemplo donde el cono medular está casi en S3. También hay una comunicación o un tracto que comunica desde la piel hasta las raíces sacras. El cono va a ser considerado normal hasta L2, L3, pero ya desde que esté en L1, L2, debemos estar pendientes. Si está por debajo de eso, ya debemos revisar las imágenes con más detalle, estar mucho más pendientes a que hayan alteraciones, porque ahí ya hay algunas variaciones donde puede empezar a presentarse algunos síntomas neurológicos. Una imagen clave que siempre debemos tener en estos pacientes presentes es la imagen del punto blanco en bola negra, que nos indica un filum lipomatoso o fibroso al final del canal molar, y esta la vamos a ver en T1. Este es un pequeño caso que es cortesía del doctor Uri, un paciente que llegó a la consulta por alteración en la marcha, debilidad y algunas alteraciones, pero muy leves en la parte urinaria. Este paciente pues se mandó a estudiar y en la resonancia vemos pues que se le realizó, y en la descripción tenemos que ponen un lipofibroma del filum terminal, pero en la conclusión vemos que ponen que no tiene hallazgos patológicos. Cuando miramos las imágenes vemos una implantación baja, una implantación normal a nivel del L1, L2 del cono medular,
pero un filum terminal fibroso, fibrolipomatoso, que es la causa de que el paciente esté presentando este deterioro neurológico y de la marcha con un síndrome de médula anclada. Luego de tener esta evaluación de las imágenes y de la parte clínica, vamos a tener 4 escenarios. Entonces, el primero va a ser el paciente con una disrafia significativa o clara que tiene un deterioro clínico evidente. El segundo va a ser el paciente con la disrafia significativa, pero que tiene un examen físico normal o que tiene sus alteraciones, pero esas alteraciones están estables. En estos pacientes hay algo de controversia en cuanto a si el manejo debe ser clínico o quirúrgico, pero normalmente cuando la disrafia es significativa, estos pacientes van a tender a volverse sintomáticos con el tiempo, entonces la literatura se inclina más a la liberación quirúrgica de la médula anclada para evitar la aparición de síntomas. El tercer grupo de pacientes sería estos que tienen un hallazgo incidental en las imágenes, pero que tienen un examen físico completamente normal. En estos hay aún más controversia porque no se sabe qué pacientes realmente van a terminar haciendo síntomas o van a requerir una liberación de su médula anclada para manejar pues, este déficit neurológico que están presentando. Y el cuarto escenario serían los pacientes con imágenes normales, pero con un síndrome de médula anclada por clínica, en los que es más difícil tomar la decisión, pero lo que han mostrado los estudios es que cuando se han descartado otras causas y se realiza la liberación del filum terminal, los pacientes van a tener mejoría de la debilidad, de la función motora y de las alteraciones urinarias, aunque todavía pues, la evidencia en estos casos no es muy contundente. Siempre debemos tener entonces para tomar la decisión en estos escenarios 3 y 4 que no son tan claros, un equipo multidisciplinario compuesto por neurocirugía, el nefrólogo, el ortopedista, el fisiatra, pero el componente más importante siempre van a ser los padres. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a requerir controles seriados, múltiples paraclínicos, los padres deben tener muy claros los signos de alarma, saber revisar a los niños para ver si están presentando algún tipo de deterioro neurológico y van a requerir urodinamias de control para ver que en el tiempo no se presente un deterioro subclínico que pase desapercibido y terminemos con una lesión renal. El tratamiento no quirúrgico va a estar enfocado en el manejo de los síntomas, en la terapia física, en relajantes musculares y analgésicos y en limitar las actividades que generen compresión. Pero ya vimos que este manejo no quirúrgico realmente no va a estar muy indicado porque si el paciente está presentando algún síntoma que sea diferente a dolor y tiene algún déficit neurológico, la indicación va a ser quirúrgica. Vamos a tener 2 situaciones especiales. Entonces, la primera van a ser los lipomas espinales de gran tamaño, que van a generar un efecto de masa al comunicarse con las estructuras más profundas en la columna, con la dura y la aracnoides, pueden generar un efecto de masa. Esto nos va a predisponer al paciente que al aumentar de peso, el lipoma aumente de tamaño, genere más efecto de masa y aparezcan los síntomas. Y en estos casos, si el síntoma es solo dolor, se puede intentar primero con bajar de peso al paciente para ver si el síntoma mejora, pero si el síntoma es asociado a otro déficit neurológico o una deformidad ortopédica, estos pacientes van a necesitar cirugía inmediatamente. Y el segundo caso, o la segunda situación especial, van a ser los pacientes con mielomeningocele con derivación ventrículo-peritoneal, que pueden tener síntomas similares a los de un síndrome de médula anclada y una imagen que muestre una médula anclada, obviamente por su defecto tan complejo, siempre van a tener una imagen que muestre una médula anclada, pero lo primero va a ser descartar siempre que no sea una disfunción de la derivación ventrículo-peritoneal. Si ya se descartó esto, entonces ya sí se puede considerar cirugía en estos pacientes. El tratamiento quirúrgico va a ser básicamente la liberación de la médula en el sitio de adherencia. La técnica va a depender del tipo de lesión que tenga el paciente. Si solo tiene un filum lipomatoso, lo que se hace es entrar y liberar y cortar ese filum lipomatoso para permitir que la médula esté libre y ya no esté bajo tracción. Pero en los defectos más complejos, se hacen reparaciones más complejas que muchas veces van a necesitar
sellantes o alguna estructura que ayude a cerrar la dura, ya que el defecto es tan grande. Y al final lo que se busca siempre es simplemente quitar esa tracción. Muchas veces no se logra hacer una reparación tan ideal por la complejidad de la lesión y esto nos va a aumentar el riesgo de complicaciones. Otra cosa muy importante que se debe tener en cuenta en estos pacientes es que cuando se van a llevar a tratamiento o instrumentación de la escoliosis es muy importante tener claro si tienen o no una médula anclada y si la tienen, hacer primero una liberación de esa médula anclada, ya que si no, corren riesgo de hacer un déficit neurológico durante el momento de tracción y elongación que se da en la cirugía de escoliosis. Se deben tener siempre metas realistas en cirugía. Lo que se va a buscar principalmente es la mejoría del dolor, la estabilización del cuadro neurológico con el que llega el paciente a cirugía. Puede que el paciente presente mejoría del déficit que lo llevó a consultar o del déficit que lo llevó a cirugía, pero esto no hay garantías porque va a depender mucho de la magnitud de la tracción que se presentó y del tiempo de evolución al que el paciente estuvo sometida a esta tracción. Los resultados del manejo quirúrgico entonces, ¿qué nos muestran? Que el dolor mejora entre el 75 al 100% de los pacientes, que la escoliosis, si el paciente tiene un ángulo de Cobb menor a 40 o menor a 45, hasta en la mitad de los pacientes puede haber una estabilización de la escoliosis o incluso una mejoría hasta de 10 grados de la curva. Pero es importante hacer el paréntesis de que en los pacientes con mielomeningocelo, esta escoliosis ni se va a estabilizar ni va a mejorar la curva. Los pacientes pueden tener recuperación motora del déficit que perdieron inicialmente hasta un 80% de los casos. El déficit neurológico se va a estabilizar hasta en el 90% de los casos. La espasticidad puede mejorar en el 63% de los pacientes. Las alteraciones urológicas van a depender si es un dirrafismo abierto o un dirrafismo cerrado. Si es cerrado, van a mejorar hasta en el 67% de los pacientes, pero en los pacientes con mielomeningocelo la mejoría solo es del 30%. Y la función intestinal va a mejorar entre el 16 y el 67% de los pacientes. El reanclaje o una nueva médula anclada se va a presentar hasta en el 50% de los pacientes, pero esto va a depender mucho de la severidad de la lesión inicial. Si el paciente tenía una lesión más sencilla, como un filum terminal lipomatoso, que solo requirió liberación, va a ser muy raro que estos pacientes presenten una médula anclada nuevamente, pero si fue una corrección de un mielomeningocele, el riesgo es mucho más alto. Siempre debemos tener en cuenta, esto no se nos debe olvidar nunca, que algunos síntomas pueden ser causados por la lesión pues, congénita que tiene el paciente intrínseca en los nervios en la médula espinal y por ende no van a mejorar con la cirugía, así el paciente se lleve de forma temprana a la intervención. Y que por esto es siempre muy importante tener un examen neurológico e imágenes completas para tener un estado de base del paciente antes de que sea llevado a las distintas intervenciones. Como mensajes importantes para llevar a casa, nuestro papel como ortopedistas va a ser tener una alta sospecha clínica en el niño con alteraciones de la marcha, discrepancias de longitud, escoliosis y deformidades en los miembros inferiores, que nos lleguen a la consulta, realizar un buen interrogatorio y un examen neurológico completo, que realizar un diagnóstico precoz que lleve a estos pacientes a una intervención temprana va a impactar de forma dramática la evolución del pronóstico de estos pacientes y que si bien la decisión del tratamiento en algunos escenarios puede ser compleja debido a la evidencia de calidad, principalmente en esos pacientes que son asintomáticos pero tienen imágenes que indican una médula anclada. Para eso tenemos un equipo multidisciplinario en el que nos debemos apoyar y se debe realizar una buena educación a los padres para tener claros los signos de alarma y las alteraciones que van a llevar a estos pacientes a un manejo más agresivo. Listo, eso era lo que les tenía